¿Han visto cuando les dejo mensajes que les digo, please let me know? En el WhatsApp. ¿Se han visto cuando en el WhatsApp les dejo let me know? Y ahí es permítame conocerlo, conocer. Muy bien. O cuando lo decimos, como se dice en español, déjenme saber. Déjenme saber si vieron no sé, si aprendieron, si vieron la clase, si... Let me know. En inglés, la expresión para déjenme saber, es muy formal, es let me know, let me know. Déjeme o permítame. Déjeme saber o permítame saber. Got it? Yes. Okay. So, what doubts do you have, guys? Any doubt? ¿Alguna duda hasta ahora que ustedes digan, he querido decir algo, pero no me sale porque no sé cómo decirlo? O cómo se dice tal cosa, no sé. Nothing? You are able to say everything? Esa es otra. Aquí, por ejemplo, ¿se han escuchado esto? I'm able, you are able. Able. ¿No? Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se está hablando de aprobar un nivel o una lección o adquirir conocimiento. You are able. Es capaz. Ustedes que se la pasan de pronto leyendo ¿cómo se llaman estos del colegio? Los boletines. El estudiante es capaz de aprender y de reconocer y de tal y tal, ¿sí? Eso en inglés se dice you are able. Es capaz, you are able. Disculpa, me tuve que salir porque mi hija se cortó el dedito. Disculpa, ya voy, mi amor. Oh, por Dios, ¿sí escucharon? Sí. Que la hija se cortó un dedito, la hija de Karencita se cortó un dedito y estaba por allá llorando duro. Por eso se desconectó. Ok, guys. You're able. Entonces, siempre que escuchen, o cuando ustedes quieran decir yo soy capaz de hacer, o ¿sí? I'm able. I'm able to. Siempre va después acompañado con el artículo to. I'm able to, soy capaz de. Por eso les preguntaba, are you able to say whatever you want? Right? ¿Qué duda tienen hasta el momento? En lo poco que hemos visto. Albert, ¿tú dónde estudiaste inglés, por ejemplo, Albert? Porque tú tienes bases. Uy, Jay, tú no habías nacido. Era inglés de otra época. Eso era un inglés, Inglés antiguo. pero terrible. No, eso fue una beca que me gané una vez, Jay, y no la aproveché al máximo. Asistí como 7 meses nomás, lamentablemente. Estaba muy pequeño, había acabado de salir del colegio, entonces las ganas así, pero ya la vida me embolató otras vueltas y no le seguí prestando atención, lamentablemente. Hoy en día me agobia esa vaina de no haber aprendido a haberle metido la ficha a tiempo cuando estaba joven. Jay, una cosita, yo siempre he tenido unas dudas con cuándo se utiliza el in y el on para las semanas, para los meses, y nunca me lo he grabado bien.
No sé si el resto de mis compañeros tengan eso súper, pero quisiera que No. dieras de pronto un brochacito con eso. Ese es un tema súper complejo, Albert. Créeme que a estas alturas, aún, ¿cómo decírtelo? O sea, yo sé cómo decirlo, pero la explicación aún no me queda fácil hacerla. Voy a intentar hacerlo. Claramente esto lo vemos en una clase más adelante porque esto es ya inglés de nivel B1, sí. De 7 meses para arriba. Estamos en la última, Tal cual. sigue el A2 y en el B1 más o menos es donde se ve este tema. Entonces, básicamente, para que lo recuerden muy bien y comiencen a relacionar, el in significa como estar adentro, por decirlo así. ¿Sí? Y el on significa sobre. ¿Sí? O sea que yo no puedo decir... I'm in the table. I'm in the table. Si yo digo estoy en la mesa, como si lo estuviera diciendo en español, I'm in the... Es como si yo estuviera diciendo que estoy metido dentro de la mesa. Si la mesa tuviera un hueco y yo me meto en la mitad del hueco. Ahí se diría in the table. Pero como yo estoy sobre la mesa, I'm on the table. On the table. O cuando estoy en el escritorio, I'm on the desk. ¿Sí? I'm on the desk. ¿Y por qué? Porque es tan complejo este tema, Albert? Porque es que el in y el on se usa para lugar y para tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando tú hablas de los días de la semana, todos los días de la semana los mencionas on. On Tuesday, on Wednesday, on Friday. No se dice in Friday, no, jamás. Nunca se dice in, ¿sí? In Monday, in Saturday, no. On Monday, on Thursday. Entonces, como son tantos los temas, no los tengo todos acá en la cabeza, pero hay muchos usos para el in y para el on, que pues sí vamos a repasar más adelante, pero es una excelente pregunta, Albert, porque, como te digo, o sea, yo a estas alturas ya no lo recuerdo todos, pues tengo que ver el libro e ir recordando cada uno. Okay. Pero son muchos usos los que tiene el in y el on. Pero sí, te lo creo porque me confunde. Algunas veces, inclusive cuando le ayudamos a Marianita, el in y el on, madre. Mi esposa lo maneja un poco mejor. Exacto, a eso completa el at. Adicional. Que creo que eso es solamente para horas, ¿no? No. ¿No? El at, como yo te decía, el at lo usas para tiempo y para lugar. Tiempo y espacio. ¿Sí? Entonces el at generalmente lo usamos en horas, ¿cierto? At 5. Entonces uno acá a las 5. At 5. Pero también yo puedo decir at the gym. Ok. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre decir at the gym y in the gym? Por ejemplo, si yo estoy hablando con una persona y yo le digo a la persona que yo voy al gimnasio. No, es que ese in sería como que estoy dentro del gimnasio según la explicación que nos diste de la mesa. Muy bien, Johan, es así. Cuando yo hablo de in the gym, es porque yo en ese momento estoy, por ejemplo, hablando con alguien y le digo, I'm in the gym, in this moment. En este momento estoy dentro del gimnasio, estoy haciendo ejercicio. Pero si estoy hablando del gimnasio y yo no estoy en el gimnasio, yo lo menciono como at the gym. Ahí es donde está el complejo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en la universidad, I study at La Salle University. ¿Sí? Yo estudio en la Universidad de La Salle. La menciono a la universidad, no estoy dentro de ella en ese momento, entonces lo menciono como at. Pero si yo estuviera dentro de la universidad en ese momento, I'm in La Salle University. ¿Sí? Okay. Entonces,
el tema es bien chévere, pero es bien largo. O sea, yo creo que ni una clase completa nos alcanza para ver el tema. Y que nos quede bien claro porque son muchas cosas. Pero es buen punto, Albert, y no te preocupes por eso porque sí, el tema es bien álgido. Es bien larguito para poderlo cubrir completo. ¿Listo? Gracias, Jay. Con gusto, Albert. ¿Qué otra Jay, cosa? yo tengo otra pregunta y es más pues como enfocada a lo que hemos visto en las clases con mi hija. Ella vio las partes del cuerpo, ¿no? O bueno, más bien es como su definición de sus características. Entonces decía, I have long hair, ¿cierto? Pero en algún momento, bueno, de hecho no se debe decir así, supuestamente es I have got long hair. ¿Por qué ese got? Porque se dice, mira, tú lo puedes decir así. I have got long hair. Ajá. Sí, así, pero nunca supe por qué usan ese got. No es lo mismo que decir I have long hair. El got nos hizo perder. Listo. Chévere, no, pero chévere las preguntas. Porque esto es un claro ejemplo de que el inglés no se debe traducir, se debe interpretar. ¿Sí? Si yo hago la traducción, aquí dice yo he conseguido. Es que esto es presente perfecto, que no lo hemos visto. ¿Cuál es el presente perfecto? Es el tiempo. ¿El presente perfecto Claro, ahora sí. en español lo conocen? No. ¿Ven? Es que esto es lo que pasa cuando... Fíjense que eso es lo bonito de aprender otra lengua. Cuando uno aprende otra lengua, uno aprende a reconocer la nativa, la propia. Porque alguna vez en el colegio sabemos que escuchamos presente perfecto, pero vaya y defina presente perfecto, uno no sabe qué es ahora. El presente perfecto es hablar de algo que se hizo, pero no especifica el tiempo en el que se hizo. Me explico. Se hizo en el pasado. Yo he viajado a, qué sé yo, a Melgar. Yo he viajado a Melgar. Si se dan cuenta, yo ahí no estoy diciendo cuándo lo hice, solo estoy mencionando que ya lo hice alguna vez, en algún momento. Y así como en el español, en el inglés se usa un auxiliar para eso. ¿Cuál sería el auxiliar que estamos usando cuando yo digo yo he viajado, yo he comido, yo he dormido? ¿Cuál es el auxiliar ahí? Señora. Y viene del verbo haber. Vean lo complejo que es el tema. Yo había ido. Yo he ido. Si se dan cuenta, el auxiliar ahí es el verbo haber. ¿Sí? Para el inglés, el auxiliar es el verbo tener. Entonces, por eso cuando yo hablo de I have got, quiere decir yo he conseguido. Got es el verbo conseguir. El pasado participio es got, que significa conseguir. Si ustedes hacen en conclusión la traducción literal, diría yo he conseguido cabello largo. Pero uno no dice que yo he conseguido, uno dice yo soy de cabello largo o yo tengo cabello largo. ¿Sí? Entonces es como una expresión, pero se valen las dos. Ok. She is long hair or she has long hair, por ejemplo. Or I have long hair or I have got. Así también se puede. I have long hair. Yo tengo cabello largo. Ok. O sea, no es obligatorio el got. El got. No, pero fíjense que aquí se transforma. No es obligatorio, pero cuando yo lo tengo así, aquí este es el verbo tener. Pero cuando yo le pongo el got, se transforma. Porque este pasa a ser un auxiliar, y es el auxiliar he. Deja de ser el verbo tener para pasar a ser el verbo haber. Yo he conseguido. Ok. Long hair. Por eso es que estos temas tienen que ver más adelante. Si eso sí está de locos.
ya tenga uno una base. Loco, sí. Esto es como ir a aprender, sí, cualquier otro tema en el que uno quiera aprender los niveles más altos sin haber aprendido por ejemplo, cálculos sin conocer álgebra. Pues no es posible. ¿Sí? Pero me gusta que me hagan estas preguntas porque así cuando lleguemos al tema van a tener una idea de qué era, por qué era, cuándo, cómo y por qué. Y lo que tú dices, Johan, no te vas a perder cuando estés en la clase porque, no, pero ¿cómo así? Eso estará mal. Muchas veces uno piensa, no, esto está mal, como que lo están enseñando mal. Tanto que yo le dije a Mariana, voy a hablar, o sea, ¿será que yo no puedo interrumpir la clase para preguntar? Porque ella, mami, no, espérate, deja que ella explique. Yo no entiendo, yo quiero preguntarle por qué está usando eso. Sí, y fíjate, si ves que Mariana sí está en un nivel avanzado, porque el presente perfecto, que es esto ya es avanzado. Esto es un nivel Cuando avanzado. me mencionaste el tiempo, claro, yo recuerdo que ella en alguna de las explicaciones sí nombró ese tiempo. The present perfect. Ajá. Y también se puede mencionar así, se puede, mira, incluso el verbo también se puede contraer. Y se contrae así. Cuando ustedes vean esa contracción así, es el verbo have. Pero solo se puede contraer cuando el verbo have se convierte en el auxiliar haber. ¿Sí me hago entender? No. ¿No? No. Mira, solo en este caso, yo Es decir, que si no uso el got, no lo puedo contraer. Exacto. Ok. Si yo lo tengo sin el got, pero lo voy a usar el verbo como have, nunca jamás se va a poder contraer, nunca. Ok. ¿Y en la pronunciación cómo va la contracción? La contracción va así. Y la pronunciación es I've got. I've got hair. I've got long hair. I've got long hair. Okay. ¿Qué otro amor que tengamos? Chévere. Y esto se pone más chévere, porque sabemos que el verbo have es el presente, de tener. Pero esto es yo he conseguido. Y yo ahorita les dije, yo había conseguido en pasado. El pasado, cuando se convierte en have. Correcto. Pasa el have a ser had. Es donde me rasco la cabeza. Y la contracción es esta. Had got. Uy, no, esa sí no la había visto nunca, Jay. No, sigamos en el nivel que estamos, por favor. Sí, está más enredado que pelo de loca. Sigamos con los números del 1 al 10, por favor. Esto es chévere. Este tema es muy chévere, pero fíjense que es muy bonito cuando uno lo va construyendo paso a paso y cuando lleguen acá, que ya lo entiendan. Porque si se han dado cuenta, esto sí es de memorizar. O sea, lo único que yo les pido a ustedes que memoricen del inglés es los verbos en sus tiempos. El tiempo pasado, el tiempo presente y en el tiempo past participle. La lista de verbos. Especialmente el past participle, el pasado participio. El pasado participio en español es el que termina nado, ido, comido, jugado, porque si se dan cuenta se conjuga solo con con haber. He comido, he viajado, he practicado. Si se dan cuenta, ese verbo solo se utiliza conjugándolo con el auxiliar haber. Entonces, es súper importante aprenderlo, pero entonces, ¿cuáles son los pasos que nosotros seguimos? Nosotros aprendemos a usar la lengua en presente. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que estamos hablando es presente. Y ni siquiera hasta dónde vamos, ¿no? Hemos aprendido presente. Entonces, ¿cuál es la idea? Sumergirse en el inglés en presente. Después de ya aprender a manejar la lengua y defenderse en presente, presentarse uno, quién soy o qué me gusta hacer, o sí, ya se defienden un poco en presente, comienza a verse el pasado. En el pasado se comienzan a ver los verbos irregulares y los regulares. ¿Sí saben cuál es cada cual? Los irregulares son los que terminan en ed. No, perdón, los regulares. Muy bien. Y los irregulares son los que cambian cuando se ponen en pasado. Cambia la forma. Correcto. Eso, muy bien. ¿Sí? Entonces, el verbo correr.
la forma, ¿sí? Pero el verbo esperar, Decir. el verbo esperar en pasado es así. Pues ahí tenemos uno irregular y uno regular. Entonces, los que más hay que estudiar, muchachos, a esto sí hay que meterle ganas, es los irregulares, los verbos irregulares, cuando empecemos a ver el pasado. Y después de aprender esto, pasamos al pasado participio, que es lo que me están preguntando. Aprendérmelo también. Ok. O sea, en 7 meses. Por ahí, más o menos. Pero sí, así básicamente es que se construye el aprendizaje de esa. No, pero tienes toda la razón del mundo, Jay, porque allá en el año 1800 nos decían apréndase los verbos en sus tiempos y al menos apréndase de 2 a 3 verbos diarios. Sí, pues es la sugerencia para una persona que la verdad está dedicada. Porque es que, pues yo intenté hacerlo y no es fácil. O sea, eso es más que todo con la práctica y con escribirlos, con decirlos. Pero que yo diga, me voy a aprender 3 hoy y mañana me aprendo otros 3, pues casi no funciona porque a uno se le olvidan los que se aprendió el día anterior. Entonces, tienes que ir practicando y ahí se va quedando. Dime, Aleja. Que uno lo que está haciendo es un aprendizaje repetitivo más no pues, significativo de pronto en cuanto a memoria. Muy bien. A la final Sí. Ahí la memoria es indispensable, pero pues tampoco se le debe dejar toda la memoria, porque pues en algún momento le falla a uno cuál era el verbo. Siempre va a fallar en algún momento. Sí, pues yo les insisto mucho en que lean, en que te intenten hablar, en que intenten ver videos o películas. En los subtítulos, ustedes van a empezar a ver desde ahora en adelante, hay mucho pasado participio en el inglés. Entonces ustedes van a comenzar a ver la abreviación. Ay. ¿Sí? Y van a darse cuenta que el verbo que sigue acá siempre va a estar seguido de un verbo. Y ese verbo va a estar en su forma pasado participio. Que es el tiempo que vamos a aprender prácticamente al final. Ok. ¿Got it? Yes. ¿Qué otra duda? Fíjense que así es chévere porque miren que van sacando las dudas. Puede que no entendamos, no veamos el tema completo, pero ya van teniendo idea de qué es cada cosa y van sacando dudas. Jay, otra dudita es el tema de las horas. Eso también me costó. Ah, ok. Las horas tienes varias maneras de decirlas. Entonces, por ejemplo, en este momento son las 5:50. Así como en el español, que yo digo qué hora es, en este momento son las 5:50. O también puedo decir faltan 10 para las 6, ¿cierto? En el inglés también se puede así. Entonces, en este momento yo puedo decir 5:50, normal, digo los números normales. 5:50. O yo puedo decir 10 to 6. 10 para las 6. Ok. Y ahí dice 10 para 6. Cuando ya son las 6:10, pues yo puedo decir 6:10. O puedo decir 10 past 6. 10 minutos pasadas las 6. 10 minutos pasadas las Sí, es que 6. recuerdo algo que, por ejemplo, enseñaba a mi hija, fast quarter, creo que era fast quarter. Ok, Algo no, así. past quarter. Quarter past, es quarter past. Eso, más bien, sí. Sí, ese. 6, ¿qué sería esto? Quarter past 6. ¿Como las y media? ¿Las 6:15? ¿No? Las 6 6 y cuarto. O falta un cuarto. Eso tengo la duda. O sea, un No sé. cuarto pasado las 6, dice ahí. Un cuarto pasado a las Ok. 6. O sea, 6:15. 6:15. Y así suena muy chévere. Si ustedes se dan cuenta cuando ustedes hablan de la hora, what time is it? Quarter past 6. What Quarter past past 6. 6? Suena muy gringo. Porque yo puedo decir 6:15.
También es válido. 6:15. 6:15. Ok. ¿Sí? Pero es mucho más de uso del inglés así, 6:15. Y aquí se puede hacer, aquí cuando yo quiero acercarme a la hora puedo decir los números que sea, 20. 20 past 6. ¿Esto qué hora sería? 6:20. 6:20. 6:20. Es válido decir, ¿cómo es? Quarter to 6. Sí, muy bien. Mire que ahí la diferencia, ahí sería 6:15. ¿Y 4:06 qué sería? Que faltan 15 para las 6. Un cuarto para las 6. 5:45, exacto. ¿Cómo se dice 6, digamos 6:30? Porque no hay que decir las 6:30. O 6:30. 6:30. O half past. Half. Ese es Ahí otro. estaba el otro. Ese es el Half otro, Jay, past. bien. Half Otro recordaba. past 6. Half es mitad. Realmente half significa mitad. Mitad. No es ni un número ni nada. Significa mitad. Si uno hace la traducción diría mitad pasada las 6. Ese es Pero muy usado. realmente son las 6:30. Hay un programa en inglés que se llama Two Half, dos Two hombres half y medio. men. Sí, No, ¿cómo es? dos Two hombres and y half medio. men. Y lo escriben Two Half. No, se escribe así. 2.5 men. Ese. Exacto. 2.5 hombres. 2.5 hombres. 2.5 men. Parecieron Ok. las llaves. Sí, entonces half es para las 30 y quarter es para 15 minutos después o 15 minutos antes. Ahí viene otra duda. Por ejemplo, uno acá pues comete el error de decirle a otro man, yo men, yo men. Men está mal dicho, porque men es el plural. ¿Hombres? Sí. Y man es el singular. Lo mismo que con mujer, eso lo aprendí de ti. Muy Woman bien. woman y Y fíjense que woman. aquí ¿por qué? No tengo ni idea, pero se Vale. pronuncia totalmente diferente. Men, man. Pero en mujer no es woman, es women. Y Women. woman. Women, woman. Women. Otro ejemplo. No estoy seguro si estoy escribiéndolo bien o estoy al revés, no me acuerdo. Creo que es así. Es así. Este es otro tema que vamos a ver más adelante. Plurales y singulares que no son con la S, son irregulares. Entonces, este es un error muy común. ¿Cuál es el plural de child? Chicos. Children. Children. Muy bien, Albert. Este es un error súper común. Cuando ustedes empiezan a hablar y quieren hablar de niños, en plural mucha gente dice childs y childs no existe. El plural de niño es children, child, children. Niño, niños. Diente, no diría cómo se dice dientes. This, no existe. El plural es tú. Yo te dije que estás Lo mismo con pie. Tú, varios. Tú. Cuando hablo de dientes. Tú. Yo sí. Pie también. Singular y plural. Y ese es que what it's mean fit. Pie, pies. Eso es una unidad de medida, ¿no? No, el pie. El pie de un animal. Pie. Ah, Ok. ok. Pie o pies. Sí.
Entonces, si se dan cuenta, todo esto lo vamos a ir viendo pero para que vayan teniendo en cuenta, porque de los errores más comunes que se cometen, por ejemplo, cuando van a hablar de niños en plural, dicen childs, y son palabras que no existen, sería children. ¿Vale? Yes. Yes. ¿Qué otra duda, Aleja? ¿Tienes de pronto por ahí alguna duda? No, yo estaba pensando en lo que nos ibas a explicar qué día cuando uno menciona el nombre de una persona con la S. Cuando lo mencionas, que perdón, algo no te así. escucho bien. El nombre con la S, como hay Alejandras. Ah, ok. Eso Truchos. yo nunca lo he entendido bien, cómo se utiliza. O sea, siempre me lo explican, pero nunca lo he comprendido, pues, como por qué lo usan así. Vale. Recuerda que hay algo que es el posesivo y hay otra cosa que simplemente es el verbo to be. ¿Sí? Cuando tú veas el apóstrofe y la S, puede ser cualquiera de estas dos cosas. Ok. ¿Posesivo a qué se refiere? Mira que su nombre lo dice. Posesivo. Posesivo es de que algo o alguien posee algo o alguien, ¿cierto? Entonces, hablemos, por ejemplo, del libro de Alejandra, ¿sí? Si el libro es de Alejandra, y aquí no, el énfasis no es tanto en Alejandra, sino en el libro. Yo lo que hago es poner primero el libro. O sea que cada vez tienen que pagar 1.200.000. Pongo primero Alejandra. Bueno, solo Es la persona propietaria del libro. ¿Sí? Cuando yo le pongo esto, ya lo que sigue es simplemente tu posesión. Y aquí lo que yo estoy diciendo es que el libro es de Alejandra's book. El libro de Alejandra. ¿Sí? Pero si yo digo Alejandras, es que sea yo voy con usted porque yo sí le digo cosas. Si nomás yo vi ese día y yo ya vi el defecto de una porque es que está rayada. mira cómo cambia acá. Alejandras book, Alejandras happy. No, una pieza. ¿Sí ves el contexto? Yo no puedo decir que no, esto no significa la felicidad de Alejandra, porque sería happiness. Felicidad es happiness. Aquí el contexto me está diciendo que esta contracción es del verbo to be, pero estar. Entonces, ¿qué es esto? Alejandra is happy, ¿sí? Y esto yo lo puedo contraer. Y puedo decir Alejandra's happy. Pero cuando yo hablo de posesión, esto no se puede poner de una manera diferente. Solo existe la contracción. Y tú sabes que se está hablando de un posesivo por lo que continúa, por lo que sigue. Hay que ser un algo o un alguien. ¿Sí? Por ejemplo, Alejandra's boyfriend o friend. ¿Sí? Es un alguien. ¿Y quién es? El amigo de Alejandra. Y no puedo decir... Uy, no es que yo arriba yo ya estaba sentada. Podría decir Alejandra is friend, pero pues está como incompleto. Alejandra es amiga, pero tendría que complementarlo para que yo sepa que estoy hablando del verbo to be acá. Siempre es el contexto completo de la oración la que te dice, y esta apóstrofe S, ¿se refiere a posesión o se refiere a contracción del verbo to be? Ok, ya.
¿Sí? Alzaba mucho el niño. Yes. Porque era niño. Que también, pero igual, chévere que lo vayan teniendo en cuenta porque lo vamos a ver. Todos estos temas se van a ver, pero pues igual tenemos que ir pasando por las cosas básicas inicialmente para llegar a todo eso. ¿Sí? Sí, señor. Thanks. Okay, guys. Ready or do you have any doubt? I don't know. No, es que a uno no le salen, justo uno tiene la duda. Tomen nota si quieren, cuando tengan esas dudas, porque después a uno se le olvida. Sí, Y sí. así, y en la clase que estemos, si quieren abrimos un espacio para dudas y vamos solucionando. A mí me parece que eso construye mucho, porque el hecho de que uno tenga que llevar un orden para aprender la lengua, no quiere decir que no pueda saber qué significa esto que todavía no he visto. Me parece que eso me ayuda a construir para que cuando llegue allá esté un poco más preparado, o si voy estudiando, repasando, bueno, ya sé que esto se trata de esto. ¿Sí? Entonces, si quieren con lo que vayan repasando, con lo que vayan viendo, si van teniendo dudas, en la clase, así no sea el tema, van preguntando y vamos solucionando y con eso compartiendo sus dudas para todos, que eso nos ayuda a siempre a todos. Aclaramos dudas para todos. Hoy, aunque no tuvimos clase, me parece que fue muy productivo porque vamos solucionando dudas que... Sí, se solucionaron dudas. Sí, que por lo menos ya más adelante o por ahora ustedes ya van a decir, bueno, esto sí ya sé que existe, ya sé de qué trata, no lo entiendo muy bien, pero allá voy a llegar. No queda uno súper perdido, pues como cuando normalmente está uno ahí, que, uy, ¿esto qué es inglés o esto de qué es? Y queda uno perdido. ¿Cierto? Sí. Okay, guys. So, if you consider we can stop the class today here, we can finish. And tomorrow we're gonna see the class. Mañana casualmente, Aleja, vamos a practicar mucho pero en la contracción del verbo to be. Okay. Cuando se usa, cuando lo respondemos y cuando, bueno, se responde en afirmación, en negación. ¿Listo? Normalmente no debemos de tener que responder. ¿Vale? Okay. Vale, perfecto. Okay, guys. Thanks. Thanks so much for coming. Muchas gracias por venir. And see you tomorrow. See you tomorrow. Have a nice day. Bye. Thanks. Bye, you. Take care. Thanks. See you later. Take care. See ya.